Realizamos el último ejercicio del capítulo y nos dice, para la función u de x, y, hallar su armónica conjugada b de x, y. Una vez halladas u y b, reconstruir f de z que cumpla esta condición inicial. Para los logaritmos vamos a tomar todos el valor principal. Bien, iniciamos. Para la función u vamos a encontrar la derivada parcial de u respecto de y. Tendríamos la derivada del arco tangente 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado. Por la derivada del argumento respecto de y, baja el exponente en el denominador del denominador, disminuye en una unidad, por la derivada de su argumento que sería menos 2y. Simplificando esta derivada obtenemos esa expresión. Bien, ahora por la primera ecuación de Cauchy-Riemann, yo sé que la derivada parcial de u respecto de y es igual a menos derivada parcial de b respecto de x, y es b quien debemos encontrar. Entonces aplicamos la ecuación a esta expresión hallada y tendríamos que menos derivada parcial de b respecto de x es igual a esta expresión. Integramos ahora respecto de x para hallar el valor de b. Voy a desarrollar el denominador de esta expresión del trinomio al cuadrado. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, el tercero al cuadrado, menos los dobles productos, este por este y este por este, que me daría positivo en este caso. Bien, con esta expresión entonces lo que voy a hacer es reducir términos semejantes. Tendríamos aquí menos 2x cuadrado con 4x cuadrado, solamente 2x cuadrado positivo. Y voy a adicionar esta cantidad 2y al cuadrado menos 2y al cuadrado. De modo que puedo obtener con este término, este de acá y el cuadrado de un trinomio. Entonces tendría de esta forma, todos con signo positivo, y este término que me ha quedado con este término, pues menos 4y al cuadrado. Bien, para hacer la integral entonces voy a recurrir a este cambio de variable. Vamos a llamar lambda 1 más x cuadrado más y al cuadrado, y diferencial de lambda va a ser 2x diferencial de x. Veo que acá tengo el diferencial, y sale como una constante, y ahora voy a tener este valor. Lambda al cuadrado menos 2y al cuadrado diferencial de lambda. Integrando entonces la expresión voy a aplicar la fórmula para la integral conocida, o también puedo expandir en fracciones parciales y voy a obtener el mismo resultado. Y me indica la integral que es 1 sobre 2a. Logaritmo en variable compleja, logaritmo natural se escribe de esta forma, del argumento menos 2y y el argumento más 2 veces y. Y más importante aún, más una función que depende de y, ya que si usted deriva esta expresión nuevamente respecto de x, la derivada de una función que solamente depende de y se va a hacer 0. Entonces nos falta todavía encontrar esta función, ya que volviendo a la variable original, reemplazando el valor de lambda, obtenemos esta expresión. Aparte se ha operado este signo menos acá, como el argumento como la potencia del logaritmo, para intercambiar numerador por denominador. Bien, entonces requiero esta función para hallar mi valor de b, que ya está casi completo. ¿Cómo se halla esa función? Con la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Me dice que la derivada parcial de u respecto de x es igual a la derivada parcial de b respecto de y. Entonces lo que debo hacer es hallar la derivada parcial de b respecto de y luego igualarla a la derivada parcial de u respecto de x. Hallamos la derivada de b respecto de y, ahí tenemos esa expresión, derivada del logaritmo 1 sobre su argumento por la derivada del argumento 2y más 2, ¿no? Y acá lo mismo para el logaritmo 1 sobre el argumento y la derivada de esta expresión, más la derivada total de la función phi respecto de y, solamente depende de una variable. Bien, a esta expresión entonces, para simplificarla, voy a usar nuevamente el cambio de variable lambda y voy a anotarla de esta forma. Operamos para simplificar, este viene a multiplicar, este viene a multiplicar, tengo el común denominador, multiplicamos cada uno de los factores, simplificamos, puedo observar que este valor con este valor se va, luego este 2y con este 2y se va también, y tendríamos finalmente esta expresión, donde también puedo factorizar un valor de 2 que se va a simplificar con este, y volviendo a la variable original voy a tener esta expresión. Muy bien, entonces simplificando estos términos de acá,
voy a tener y al cuadrado, y recordando que si yo desarrollo esto, menos 4 veces y me va a dar esta expresión, que es la que hace un momento le he restado el valor de 2y al cuadrado, le he restado y le he sumado. O va también a expresarse como este valor. Bien, entonces ya tengo la derivada parcial de b respecto de y después de una simplificación. Ahora, recordando que necesito igualar, según la primera ecuación de Cauchy-Riemann, con u, entonces para u voy a hallar su derivada parcial respecto de x. Derivada del arco tangente 1 sobre 1 más su argumento al cuadrado por la derivada de una fracción, en este caso derivada del numerador 2 por este sin derivar, menos este sin derivar por la derivada del denominador menos 2x sobre denominador al cuadrado. Después de simplificar obtenemos esta expresión. Derivada parcial de u respecto de x es esta igualdad. Entonces, igualando con la derivada parcial de b respecto de y, obtenemos toda esta expresión. Vemos que estos son términos semejantes, se cancelan y tendría que la derivada de la función phi respecto de y es igual a 0. Integramos respecto de y esta expresión y tendríamos que la función de y es una constante, con lo que respondemos y la armónica conjugada sería esta expresión más la constante de integración. Bien, para el inciso B nos pide reconstruir la función f de z. Y recordamos que la función f de z se puede reconstruir reemplazando en la parte real u en vez de xz y en vez de y 0, más y veces la parte imaginaria b en vez de xz y en vez de y 0. Vamos entonces con la función f de z, ya que u sería la parte real, la que nos han dado, b la parte imaginaria, la que hemos hallado. Entonces, evaluamos ahora en x, z y en y 0. Y obtenemos esta expresión. Bien, reduciendo los ceros, tendríamos arcotangente de 2z dividido entre 1 menos z cuadrado, y acá tengo logaritmo de 1 más z cuadrado con 1 más z cuadrado, pues se va a simplificar y va a quedar logaritmo de 1. Y logaritmo de 1, por la fórmula de logaritmos, ya que acá me indica que es el valor principal del logaritmo el que debo hallar, tengo la fórmula aquí que sería logaritmo de z es el logaritmo del módulo más y veces el argumento. Muy bien, entonces para este logaritmo, el logaritmo del módulo, que sería el logaritmo en base e o logaritmo natural de 1, más y veces el argumento, es un número real positivo, su argumento es 0. Por lo tanto, este sería 0 y simplemente me daría logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0. Y alguien puede interpretar esto si he llegado de aquí al mismo valor, pero debo tener cuidado en tratar a este logaritmo de un número complejo como el logaritmo de un número real. En este caso, el logaritmo es del módulo y el módulo es un número real. Entonces, ahora sí el logaritmo de 1 me daría 0. Acá debo tratar el logaritmo como logaritmo de el módulo más y veces el argumento. En este caso salió 0, por eso ha dado el mismo valor de acá. Bien, entonces logaritmo de 1 0, por lo que tendríamos simplemente la función arcotangente más y veces la constante. Muy bien, para esta expresión ahora voy a hacer un pequeño análisis y voy a recordar la identidad de la función arcotangente, que decía que arcotangente de P más arcotangente de Q es igual al arcotangente de la suma de estos dividido entre 1 menos el producto de estos. Si yo hiciera que P sea igual a Q y sea un valor dado M, entonces tendríamos arcotangente de M más arcotangente de M igual a esta expresión, y finalmente 2 veces arcotangente de M sería arcotangente de 2M sobre 1 menos M al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos para Z? Observamos acá, tengo 2 veces Z sobre 1 menos Z al cuadrado, arcotangente, y reemplazando esa propiedad, tendríamos 2 veces arcotangente de Z, simplificando el valor de 2, tendríamos que la función es arcotangente de Z más y veces la constante. Entonces una pequeña observación, para la función arcotangente de Z, esta es su parte real y esta es su parte imaginaria, expresando en sus componentes real, X y Y imaginario. Muy bien, entonces seguimos para la función arcotangente de Z, lo que nos falta es hallar la constante. Muy bien, para eso recurrimos a la condición inicial que nos dice que la función evaluada en logaritmo de i es igual a menos pi medios. Evaluamos entonces en logaritmo de i la función encontrada y reemplazamos su valor. F en logaritmo de i es menos pi medios. Y tendríamos que encontrar arcotangente del logaritmo de i. Nuevamente el logaritmo es el valor principal. Bien, entonces aplicamos nuevamente la fórmula.
logaritmo del módulo más i veces el ángulo. Entonces, logaritmo de i módulo más i veces el argumento del valor de i, 90 grados o pi medios radianes. Entonces tendría logaritmo del módulo de i sería simplemente 1 más i veces pi medios. Por lo tanto, tendríamos logaritmo de i va a ser igual a i veces pi medios. Reemplazamos en esta ecuación y tendríamos el arco tangente de i veces pi medios, más i veces la constante. Ahora, para la función arco tangente, recordamos su definición mediante esta expresión y hallamos ese valor para i pi medios. Tendríamos 1 sobre 2i logaritmo de 1 más i veces i pi medios, 1 menos i veces i pi medios. I por i me va a dar i al cuadrado, entonces voy a tener menos 1, y por i al cuadrado menos 1 con este menos me va a dar más. Y nuevamente, tengo el logaritmo de un número complejo. Entonces, por la propiedad que ya hemos anotado acá, es el logaritmo del módulo. Acá en valor absoluto va a ser, este es un número real negativo. Esta cantidad va a ser negativa, por lo tanto tengo que poner el valor absoluto. Logaritmo del valor absoluto más i veces el argumento. Al ser un número real negativo, su argumento es menos pi. Muy bien, entonces tendríamos, multiplicando este valor, sería 2i por el logaritmo, lo tengo acá, y acá sería el i con i se va a simplificar, tendríamos menos pi medios, menos pi medio. Multiplicando por i, numerador, denominador de esta expresión, tendríamos i, acá el negativo va a venir acá, menos pi medios con pi medios se va a simplificar, por lo tanto tendría, este se va al otro miembro, y tendríamos que la constante va a ser igual a 1/2 del logaritmo de esta expresión. Y con esto reemplazamos en nuestra función y hemos hallado la respuesta al problema.